La falta de predictibilidad económica, así lo ha señalado una calificadora de riesgo, ha descendido la calificación con la cual nos ven desde el extranjero a nuestro país. No lo logró hacer la pandemia, lo ha logrado hacer este bache político que hemos tenido, esta inestabilidad política que hemos vivido, que nos llevó, por ejemplo, en una semana a tener 3 presidentes distintos, algo increíble. Bueno, le está pasando la factura. Vamos a conversar de ello y de las implicancias de que estos rankings significan con César Fuentes, que es profesor de SAN y ya está en la línea, porque además es el decano de la rama de Administración Pública, así que nos trae muchos detalles sobre ello. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Un gusto tenerte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado. ¿Cuánto afecta que nos hayan reducido esta calificación a raíz no de la coyuntura económica, sino de la coyuntura política? Sí, no, la buena noticia es que todavía no nos han cambiado la calificación. Lo que ha ocurrido es, las calificadoras de riesgo tienen dos, además de las letras que probablemente el televidente ha visto, generalmente son A, B y variaciones A3, A1, A2, A3, y van bajando, ¿no es cierto? Son como calificaciones escolares, digamos, ¿no? Así es, exactamente. Y a partir de justamente 3B o BB menos es que se tiene calificación de lo que se llama, hay una calificación que no es de riesgo, sino es una calificación que es la adecuada que debemos tener. ¿Qué ha pasado? Desde el Perú hace buen tiempo ya tiene una calificación que es la adecuada, desde el año 2009 realmente. Entonces es una buena señal. ¿Qué significa esto? Lo que ha pasado ahora es que la calificadora Fitch, que es una de las más grandes junto con Moody's y Standard & Poor's, que no han cambiado su calificación, ha dicho que de estable pasamos a negativo. Entonces, esta es una señal de alerta para tanto la Administración Pública, especialmente el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central, porque esto significa, ¿y por qué? Y la razón, como tú comentabas, efectivamente es un tema de fortaleza institucional. Entonces, lo que está pasando es, esta señal de alerta significa que nos podrían bajar la calificación. Justamente de 3B o BBB positiva que tenemos ahorita, con Fitch podrían bajar un escalón menos. ¿Y eso qué significa, no? Para esto parece una sopa de letras para la mayoría de los televidentes, pero eso significa fundamentalmente que el Estado puede financiarse a menores tasas. Hace unas 3 semanas, ustedes recordarán que el Estado hizo una emisión de emitió 4.000 millones de dólares en bonos y las tasas estaban bordeando en el máximo alrededor de 2.8 y 1.85. Y a 100 años, ¿no? Además, ¿no? Que es un periodo bastante largo. Entonces, son tasas muy bajas y una de las razones por qué tenemos esas tasas bajas es porque tenemos una calificación de riesgo que es, después de Chile, la mejor de América Latina. Entonces, yo creo que, ¿qué sucede? El impacto que tiene esto es en varias cosas. Uno, cuando tenemos una baja calificación, una alta calificación de riesgo, es decir, que estamos bien calificados, lo que ocurre es que el costo de fondeo para el Estado, es decir, que yo emita bonos soberanos, es mucho menor, como ha ocurrido hace 3 semanas. Pero no solamente es ahí el impacto, ¿no? Sino el impacto es de que los bonos corporativos que puede emitir una empresa como Telefónica o Bacus o Cementos, Lima, la que fuera, ¿no es cierto? ¿Qué puede hacer? Puede bajarle tranquilamente los costos de los bonos corporativos. Y eso es justamente en donde entramos en problemas. Y en el punto también que afecta al consumidor, y en el caso también al ciudadano, es que estas calificaciones de riesgo también tienen que ver con una relación, ¿no es cierto?, con las tasas hipotecarias. La percepción de riesgo generalmente se emite a través del bono soberano y su rendimiento, es decir, cuánto efectivamente está rindiendo, es, ¿no es cierto?, no diríamos un excelente predictor, pero sí nos dice cómo realmente se van a mover las tasas de largo plazo, en particular el hipotecario, que afecta a mucha gente que hoy día tiene préstamos hipotecarios. Y lógicamente, en general a las empresas las afecta porque subir un punto o medio punto en un financiamiento es mucho. Ahorita más aún cuando tenemos un serio problema de liquidez en casi todas las empresas. Entonces, el efecto que tiene en el sector privado, y es un tema que creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para que la gente en general y los empresarios y la población en general entienda que esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque significa que mañana todos los préstamos que están hoy día utilizando suban medio punto o un punto más, y ahí realmente estamos afectando mucho, no solamente el problema de las grandes empresas que se pueden haber afectadas, pero también
Estamos hablando de créditos como el hipotecario, por ejemplo, que sí se puede haber afectado en medio punto, un punto más, y han ido, como ustedes han visto, han bajado en los últimos años. Y en cuanto a cómo nos ven desde fuera respecto a la posibilidad de inversiones, ¿esto nos afecta o no? Ahora en el corto plazo creo que no. La gran deuda pendiente que tiene Perú en todas las evaluaciones que se hace es que en la parte de manejo macroeconómico, vale decir, lo que hace el Ministerio de Economía y Finanzas y lo que hace el Banco Central de Reserva, tenemos una óptima calificación y una óptima percepción. El problema que no tenemos es lo que se llama fortaleza institucional, es decir, tenemos los recursos y lo que no tenemos es la fortaleza de llevar esos recursos a buen puerto. En otras palabras, lo que hemos visto en el COVID yo creo que ilustra mucho esto. Hemos tenido los recursos, ¿qué cosa ha fallado? La parte de gestión por parte del Estado. Y esa fortaleza institucional que no la tenemos, lamentablemente, nos pasa la factura, por ejemplo, ahora. Hoy día las calificadoras ya son más finas en el análisis de muchos países y ven justamente que esa fortaleza institucional que se ve en que yo puedo hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no es cierto?, sin mucho ruido político, eso está hoy día costándole a Perú. Y es una llamada de atención y creo que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central deberían hacer un esfuerzo para traducir esto, señalar a la población y a los empresarios y a toda la población que de una u otra manera se puede haber afectado. Esto parece una cosa lejana y parece una sopa de letras para muchos, pero eso tiene un impacto en los préstamos que podamos tener de mediano y largo plazo en los próximos años. Claro, además eso va bajando, ¿no es cierto?, hacia el bolsillo ya del poblador de a pie. Lógico. Ponga a pensar nada más cualquier hipotecario, que ahora en promedio está, ¿no es cierto?, un 6-7%, que suba un punto más. Estamos hablando, mensualmente son 200, 300, 400 soles más que tendría que pagar una persona en un hipotecario, por ejemplo. Entonces eso sí afecta realmente, ¿no es cierto?, el consumo de la familia. O también pegamos una empresa, ¿no? Una empresa que tenga un préstamo de 50.000 o 100.000 dólares y que le subamos esa tasa a un punto más, estamos ajustando, ¿no es cierto?, el flujo financiero de esa empresa. Entonces el efecto es múltiple y lamentablemente creo que falta una labor de difusión del Ministerio de Economía y Finanzas para decir dónde estamos y cuál es el riesgo. Esta es una señal de alerta, nos han puesto ahora justamente, ¿no es cierto?, en una perspectiva negativa. Si esto persiste, esto ya es una advertencia que nos pueden bajar la calificación de riesgo con la implicancia que eso significa. Y entonces, además, generalmente... Sí, por favor, concluye, sí. No, tenemos entonces 3 niveles que son importantes, ¿no?, que es positivo, estable y negativo. Estamos en el negativo, significa que esto es, eventualmente, si no se corrigen las cosas, en un lapso de este año y el próximo, o este año, el año 2021, podemos tranquilamente bajar la calificación, que es un riesgo para todas las empresas peruanas. Claro, y demuestra lo que ya hace buen tiempo se viene diciendo, ¿no?, que la economía y la política no están, pues, finalmente en cuerdas separadas. El temblor en una termina a la larga afectando a la otra. Estamos viendo eso, ¿no? Es decir, esta fortaleza, esta debilidad institucional que hemos tenido, tanto a nivel de gestión, ¿no? Es decir, que realmente hoy día que tengamos realmente el peor récord, uno de los peores récords de muertes por millón de personas en el mundo, estamos entre los 3 o 4 países que tienen el peor récord, eso realmente no es una buena señal para Perú. Y por otro lado, ¿no es cierto?, todo el ruido político por este cambio de presidentes en las últimas semanas también es un ruido que nos dice que realmente frente a una crisis tan grande como el COVID todavía hay mucho ruido político. Entonces yo creo que para los analistas, tanto de Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que son los 3 líderes de lo que son estas calificadoras de riesgo, es una señal de preocupación. Tanto Moody's como Standard & Poor's no han modificado su calificación. Eventualmente lo podrían hacer también, ¿no? Pero hasta ahora no lo han hecho, lo han mantenido estable, que es una buena señal. Pero ya es que Fitch, que es una de las grandes, efectivamente ya nos ha dicho que es negativo, es una señal de alerta que creo que tiene que trabajarse mucho este tema, tanto de manejo fiscal por parte del MEF, como lógicamente manejo monetario por la parte del Banco Central. Perfecto, César, muchísimas gracias, como siempre. Encantado. César Fuentes, profesor de SAN, ha estado con nosotros. Cerramos así nuestro bloque económico.